24 de marzo de 2015. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un Airbus A320 de Germanwings atraviesa el espacio aéreo sobre Marsella. Desde la torre de control intentan establecer comunicación con la aeronave, pero tras varios intentos, solo reciben un inquietante silencio. Nadie sabe qué está ocurriendo dentro de ese avión. ¿Por qué nadie responde desde la cabina? ¿Qué silencio tan extraño envuelve este vuelo? Esta es la historia del vuelo 9525 de Germanwings. 24 de marzo de 2015. Aeropuerto Internacional del Prat, Barcelona, España. Son alrededor de las 8 de la mañana, hora local. Un Airbus A320 de la compañía Germanwings se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino Düsseldorf. Este vuelo suele tener una duración aproximada de 2 horas. El avión era un Airbus A320-211, de 24 años de antigüedad. Fue fabricado en 1990 y adquirido en ese mismo año por la compañía Lufthansa. En enero de 2014 pasó a manos de Germanwings. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado 58.313 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 2 motores CFM 565A1. A bordo se encontraban 144 pasajeros, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad alemana y española, aunque a bordo de la aeronave había pasajeros de más de 20 nacionalidades. Junto a ellos, también habían embarcado los 6 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. Ese martes, el Airbus A320 de Germanwings había aterrizado en Barcelona por la mañana, procedente de Düsseldorf. Los pasajeros ya habían desembarcado, mientras la tripulación y el personal de tierra realizaban los preparativos para el vuelo de regreso, el vuelo 9525. En la cabina de mando se encontraba el capitán Patrick Sondenheimer, un experimentado piloto alemán de 34 años, con más de 6.700 horas de vuelo. De ellas, más de 3.800 horas fueron en el A320, la misma aeronave que volaba aquel día. El capitán, meticuloso y profesional, supervisaba cada detalle antes del despegue, mientras los pasajeros tomaban sus asientos en el avión. A su lado, en el asiento del copiloto, se encontraba Andreas Lubitz, un joven piloto alemán de 27 años. Lubitz había acumulado unas 900 horas de vuelo, de las cuales 540 habían sido en el Airbus A320. Aunque profesionalmente cumplía con las expectativas, su historial médico contaba otra historia. Andreas había luchado en silencio con problemas de salud mental durante años, padeciendo depresión, ansiedad y trastornos del sueño. A las 9 de la mañana, hora local, el vuelo 9525 recibió la autorización para despegar desde el aeropuerto de Barcelona. La tripulación completó las últimas comprobaciones y el avión comenzó su recorrido por la pista hasta elevarse en el cielo claro de esa mañana. La meteorología era favorable, sin turbulencias ni condiciones adversas, lo que hacía prever un vuelo tranquilo. La ruta programada cruzaba los Alpes franceses antes de llegar a su destino en Alemania. Este trayecto, de unas 2 horas, suele realizarse a una altitud de crucero de 38.000 pies, 11.582 metros, permitiendo una cómoda travesía para los pasajeros y la tripulación. Alrededor de las 9:30, la aeronave alcanzó la altitud de crucero, y el capitán Sondenheimer contactó con el control aéreo de Marsella para confirmar la posición y continuar con la ruta establecida. Los pilotos mantenían una conversación tranquila sobre el vuelo y los horarios, sin indicios de que algo pudiera ir mal. Sin embargo, tras esta comunicación, todo cambiaría de manera abrupta. Esa sería la última comunicación del vuelo 9525 con los controladores aéreos. Pocos minutos después, a las 9:33, el capitán decidió ausentarse de la cabina durante unos instantes. Antes de salir, informó a Lubitz de su salida y le pidió que se encargara de las comunicaciones hasta su regreso. Fue un momento normal en cualquier vuelo, pero este detalle resultaría crucial en el desenlace del viaje. En cuanto se quedó solo en la cabina, Andreas Lubitz realizó una serie de acciones decisivas. Aprovechando la ausencia del capitán, Lubitz ajustó la configuración del piloto automático,
ordenando al avión descender desde los 38.000 pies, 11.582 metros, hasta una altitud de 100 pies, 30 metros, prácticamente llevándolo al nivel del suelo. Lubitz activó también el bloqueo de la puerta de la cabina, impidiendo el acceso desde el exterior. Esta medida de seguridad, implementada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para evitar secuestros, se convertiría en una trampa mortal para todos a bordo. Mientras tanto, el capitán Sondenheimer intentó volver a la cabina poco después, pero se encontró con que la puerta estaba bloqueada. Desde el exterior, introdujo el código de emergencia para abrirla, pero Lubitz había activado el seguro manual, evitando que el capitán pudiera regresar a su puesto. Dentro del avión, los pasajeros seguían tranquilos en sus asientos, sin saber que el avión había comenzado un descenso rápido y mortal. En la cabina de mando, Andreas Lubitz ignoraba cada intento de comunicación desde el control aéreo y las llamadas de su propio capitán, que intentaba entrar desesperadamente. Mientras el avión comenzaba un descenso pronunciado, los sistemas del Airbus A320 seguían mostrando en los paneles de control la altitud seleccionada por Lubitz. Apenas 100 pies, 30 metros, una altitud que, en medio de los Alpes franceses, significaba un impacto seguro contra el terreno. Lubitz había planeado el descenso en silencio, asegurándose de que el piloto automático y los sistemas de control automático llevaran a cabo la maniobra que él mismo había iniciado. A medida que el Airbus perdía altitud, los controladores aéreos en Marsella notaron que el vuelo 9525 se desviaba de su altitud de crucero. A las 9:33, cuando el avión había descendido unos 2.000 pies, 609 metros, el controlador intentó comunicarse con la tripulación para confirmar su altitud, pero desde la cabina no hubo respuesta. Los intentos de contacto se intensificaron. 3 veces en apenas 30 segundos, el centro de control francés intentó obtener una respuesta, pero Lubitz ignoró todas las llamadas, dejando a los controladores sin información sobre la situación a bordo. Mientras tanto, en la cabina del avión, el capitán Sondenheimer, cada vez más preocupado, intentaba entrar desesperadamente. Consciente del descenso y de que el tiempo se agotaba, golpeó la puerta con desesperación, rogándole a Lubitz que le abriera. Pero desde el interior, solo llegaba el sonido de la respiración del copiloto, quien permanecía en un inquietante silencio, con el control absoluto de la aeronave. Para los pasajeros, la situación aún parecía tranquila. Las azafatas, ajenas al descenso en curso, seguían con sus tareas en la cabina. Los pasajeros no podían ver la trayectoria del avión, ni la altitud en sus pantallas, y el descenso se sentía gradual, sin causar pánico ni alarma. A las 9:34 la situación se volvió crítica. El avión había descendido ya 10.000 pies, 3.000 metros, y el capitán volvió a introducir el código de emergencia en el teclado exterior. Este código, diseñado para abrir la puerta en caso de que los pilotos en el interior estuvieran incapacitados, enviaba una señal sonora dentro de la cabina, alertando a Lubitz. Pero Lubitz, que había preparado meticulosamente este momento, bloqueó nuevamente la puerta, asegurándose de que nadie pudiera interrumpir su plan. Poco después, el capitán intentó una última medida de emergencia. Buscó un hacha que la tripulación de Germanwings llevaba a bordo y comenzó a golpear con fuerza la puerta de la cabina, tratando de abrirla por la fuerza. La tensión creció rápidamente. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas, susurrando entre ellos, mientras los golpes continuaban, cada vez más insistentes. Algunos se pusieron de pie, tratando de vislumbrar el origen de los sonidos. El ambiente, antes tranquilo y relajado, se llenó de un aire de incertidumbre. Un miembro de la tripulación intentó calmar a la gente, caminando hacia la parte trasera de la cabina para investigar. Sin embargo, los golpes parecían provenir de algún lugar inusual, un rincón que no debería tener sonido alguno. La atmósfera estaba cargada de una extraña mezcla de miedo y curiosidad, que crecía con cada golpe resonante. Dentro de la cabina, Lubitz siguió concentrado en su tarea. A las 9:39, el avión había descendido hasta los 7.000 pies, 2.133 metros, y se encontraba en una trayectoria de impacto inminente contra las montañas. El copiloto no reaccionó a los golpes, ni a las súplicas del capitán para abrir la puerta. Durante los últimos minutos, mantuvo la altitud programada de 100 pies, 30 metros,
y el control absoluto sobre el avión. A medida que el avión se acercaba al suelo, los sistemas de alerta de proximidad se activaron. Too low terrain, pull up. La alerta automática resonaba en la cabina, repitiendo mecánicamente la advertencia de realizar un ascenso inmediato, un último intento por evitar el inminente desastre. Lubitz, concentrado en su decisión, permanecía impasible, sin responder a los sistemas de alerta, ni a los golpes desesperados de su capitán, al otro lado de la puerta de la cabina. Cada segundo que pasaba los acercaba más al desastre. En el exterior de la cabina, el capitán continuaba intentando entrar. Consciente de que quedaban pocos segundos, siguió golpeando la puerta, desesperado, mientras los pasajeros, ahora conscientes de que algo iba terriblemente mal, escuchaban en silencio. El miedo y la tensión llenaban el ambiente, pero nadie comprendía aún la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. A las 9:41, en los fríos Alpes franceses, el vuelo 9525 de Germanwings llegó al peor de los finales. El avión, en caída incontrolada, impactó contra la escarpada montaña con una fuerza brutal, viajando a 700 kilómetros por hora. La colisión resonó a lo largo de las laderas, fragmentando el avión y dejando un rastro de escombros esparcidos sobre el terreno montañoso. En cuestión de segundos, la paz de las montañas se rompió. El impacto fue inmediato y devastador, destruyendo completamente la aeronave y causando la muerte de los 150 ocupantes al instante. En apenas 8 minutos desde que el avión comenzó a descender, la tragedia ya estaba consumada. Helicópteros y equipos de rescate comenzaron a movilizarse hacia el área, conscientes de la magnitud del desastre que estaban a punto de enfrentar. Las vidas a bordo se apagaron en un instante, dejando tras de sí una tragedia que resonaría en la memoria colectiva, un recuerdo oscuro e inexplicable para todos aquellos que esperaban el regreso de sus seres queridos. El accidente dejó a familiares, amigos y a toda una sociedad en estado de shock. En cuestión de horas, el mundo entero conoció los detalles de esta tragedia, mientras las autoridades francesas y alemanas iniciaban una investigación a fondo para comprender qué había llevado a este fatal desenlace. Tras el impacto, el lugar de la tragedia, una remota ladera de los Alpes franceses, quedó cubierto de restos esparcidos de la aeronave. Los equipos de rescate llegaron a la zona en helicóptero, pero muy pronto se dieron cuenta de que no había supervivientes. La magnitud de la destrucción y las dificultades de acceso a la zona montañosa hicieron extremadamente complicada la recuperación de los cuerpos y de los restos del avión. Las cajas negras del avión, contenidas en algún lugar de los escombros, eran clave para descifrar los últimos momentos del vuelo. Técnicos y expertos en aviación trabajaron incansablemente, desafiando las difíciles condiciones de la montaña para recuperar estos dispositivos. La prioridad era analizar las grabaciones de la cabina y los datos de vuelo, que podían revelar tanto las acciones de los pilotos como el comportamiento de los sistemas en los minutos previos al accidente. A medida que emergían los primeros hallazgos, los investigadores comenzaron a resolver una narrativa sombría, que llevaría a cuestionar las políticas de seguridad y protocolos en cabina de las aerolíneas. Ese mismo día, los investigadores lograron recuperar el Cockpit Voice Recorder, CVR, el registrador de voz de la cabina, entre los restos dispersos en la ladera de la montaña. Con el hallazgo de este dispositivo, había esperanza de entender qué sucedió en los últimos minutos del vuelo. Con sumo cuidado, los peritos llevaron el CVR a un laboratorio especializado para extraer su contenido. Cuando comenzaron a revisar las grabaciones, descubrieron una secuencia inquietante. Los primeros minutos mostraban una conversación normal entre los dos pilotos, pero después se registraba el momento en que el comandante había salido de la cabina, seguido de los intentos desesperados de volver. Mientras el piloto intentaba abrir la puerta, la grabación captaba el sonido de la respiración controlada de Lubitz, quien mantenía la aeronave en descenso. Esta revelación dejó de piedra a los investigadores. La evidencia indicaba que el accidente no había sido un fallo técnico, ni un error de procedimiento, sino el resultado de una acción deliberada. El contenido del CVR transformó lo que era un misterio en una tragedia con respuestas devastadoras, cambiando para siempre el enfoque de la seguridad en la aviación. Los investigadores también escucharon los momentos de desesperación del capitán Sondenheimer intentando entrar en la cabina,
Los sonidos de golpes, súplicas y el repetido intento de abrir la puerta de emergencia eran claros indicios de que algo grave ocurría en la cabina. Mientras el capitán y el control aéreo intentaban comunicarse con Lubitz, el copiloto permanecía en un silencio absoluto, ignorando todas las advertencias y llamadas. Con esta información, las autoridades francesas comenzaron a centrar la investigación en la vida personal y el estado de salud mental de Lubitz. Lubitz había sufrido episodios de depresión desde 2008, cuando comenzó su formación como piloto en la escuela de Lufthansa en Bremen. Durante ese tiempo, Lubitz experimentó un fuerte deterioro emocional, que requirió suspender su entrenamiento de vuelo. Los informes médicos indicaban que el copiloto fue diagnosticado con depresión y había sido tratado con antidepresivos. Sin embargo, al mejorar su condición, Lubitz fue autorizado para continuar su formación y finalmente obtuvo su licencia de piloto comercial. A lo largo de su carrera, Lubitz cumplía regularmente con los exámenes médicos requeridos, pero la normativa vigente confiaba en la declaración del propio piloto sobre su estado de salud entre revisiones. La BEA descubrió que Lubitz había ocultado deliberadamente su recaída en la depresión. En diciembre de 2014, menos de 4 meses antes del accidente, Lubitz empezó a mostrar de nuevo signos de un trastorno psicótico. Consultó a varios médicos, quienes le recomendaron tratamiento psiquiátrico, y le dieron varias bajas médicas que nunca entregó a Germanwings. A principios de marzo de 2015, su condición empeoró. Lubitz fue diagnosticado con un posible cuadro de psicosis y se le recetaron medicamentos para tratar el insomnio y la ansiedad. En lugar de informar a las autoridades aeronáuticas o a su empleador, Lubitz mantuvo en secreto su estado mental, temeroso de perder su licencia de vuelo. Esto fue posible debido a las normas de confidencialidad médica, que en aquel momento no obligaban a los médicos a informar a las autoridades, a menos que el propio paciente lo solicitara. La investigación puso de relieve varias deficiencias en el sistema de seguridad de la aviación. La primera fue la falta de comunicación entre los profesionales de salud mental y las autoridades aeronáuticas. Lubitz, quien presentaba signos evidentes de inestabilidad psicológica, fue capaz de evitar que su historial médico fuera revisado por Germanwings o la autoridad de aviación alemana. La segunda deficiencia estaba relacionada con el acceso a la cabina. Tras los atentados de 2001, las medidas de seguridad en las cabinas de los aviones comerciales fueron reforzadas para evitar intrusiones externas. La puerta de la cabina del A320 estaba diseñada para resistir ataques y no podía ser abierta desde el exterior si el piloto en el interior activaba el seguro manual. Este mecanismo, pensado para proteger a la tripulación, se convirtió en una trampa fatal en manos de Lubitz. La BEA emitió recomendaciones a las autoridades europeas y a la industria de la aviación, insistiendo en la necesidad de una revisión de los protocolos de acceso a la cabina. A medida que surgían detalles del caso, quedó claro que la tragedia podría haberse prevenido si se hubiera detectado a tiempo el estado mental de Lubitz. Los investigadores recomendaron implementar un sistema de control de salud mental mucho más riguroso para los pilotos, subrayando la necesidad de romper el silencio en torno a estos temas. Una de las propuestas clave fue que los profesionales de la salud mental estuvieran facultados para notificar a las autoridades de aviación en situaciones en las que un piloto pudiera representar un riesgo para la seguridad pública, incluso si eso implicaba modificar los protocolos de confidencialidad médica. Además, sugirieron realizar evaluaciones psicológicas más frecuentes y aleatorias, tanto durante la formación como a lo largo de la carrera del piloto, para detectar signos tempranos de trastornos graves. Esta tragedia impulsó a la industria de la aviación a revisar sus políticas, equilibrando la necesidad de proteger la privacidad de los pilotos con la prioridad de garantizar la seguridad de los pasajeros. Las recomendaciones buscaban evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir, promoviendo un enfoque integral para el bienestar y el control de quienes tienen la responsabilidad de guiar vidas a través de los cielos. El accidente del vuelo 9525 de Germanwings se convirtió en un símbolo de los peligros ocultos de la salud mental en la aviación. Las autoridades de aviación, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, propusieron nuevas normativas que balancearan la confidencialidad médica y la seguridad pública. Además, se implementaron programas de apoyo psicológico para pilotos, con el objetivo de prevenir tragedias similares. Hoy, el recuerdo del vuelo 9525 de Germanwings
Es un recordatorio de los riesgos que existen en la aviación cuando el sistema de seguridad falla. La tragedia puso en evidencia que aunque la tecnología y los sistemas de seguridad en la aviación están avanzados, la salud mental sigue siendo un desafío complejo y crítico. El legado de esta tragedia se refleja en los cambios que hoy se implementan en todo el mundo para proteger a los pasajeros y a la tripulación. La pérdida de esas 150 vidas no fue en vano. Impulsó reformas que buscan asegurar que nunca más un avión sea usado como arma por alguien en su propia cabina. 1 de junio de 2009. En una oscura noche, en algún lugar del Atlántico, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en medio de una tormenta, luchando por mantener la estabilidad. Las turbulencias son tan fuertes que apenas pueden mantener el control. Esta es la historia del vuelo 447 de Air France. 31 de mayo de 2009. Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro, en Brasil. Son alrededor de las 7 de la tarde hora local. Un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino París, Francia. La ruta de Río de Janeiro a París cruza el Océano Atlántico, comenzando en Brasil y viajando sobre el Atlántico Norte, acercándose al continente europeo antes de aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia. Este vuelo suele durar aproximadamente unas 11 horas. El avión era un Airbus A330-203, adquirido por Air France en el año 2005, uno de los modelos más seguros hasta el momento. Se había llevado a cabo una importante revisión en esta aeronave en abril de 2009, y hasta este momento había acumulado casi 19.000 horas de vuelo. La aeronave estaba equipada con 2 motores General Electric CF6. A bordo se encontraban 216 pasajeros, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad brasileña, francesa y alemana. Aunque a bordo de la aeronave se encontraban pasajeros de casi 30 nacionalidades diferentes. Junto a ellos, también embarcaban los 12 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. En la cabina de mandos se encontraban los 3 pilotos encargados para el vuelo 447. Normalmente, este tipo de vuelo suele realizarse con 2 pilotos, pero debido a la larga duración del mismo, se contó con un tercer piloto, un capitán, y 2 primeros oficiales. El capitán era Marc Dubois, de 58 años de edad. Contaba con unas 11.000 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 1.750 fueron en el Airbus A330. Hacía casi 11 años que se unió a la compañía Air France. El primer oficial, Pierre-Cédric Bonin, tenía 32 años. De los 3 pilotos, era el menos experimentado, además de ser el más joven. Contaba con apenas 3.000 horas de vuelo, de las cuales 800 correspondían a la A330. La mayoría de ellas fueron acumuladas justo el año anterior. Llevaba 5 años trabajando para Air France. El tercer piloto era el primer oficial de relevo David Robert, de 37 años de edad. Se unió a Air France en el año 99 y contaba con poco más de 6.500 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 4.500 fueron a bordo del A330, siendo este el más experimentado de los 3 en este modelo de avión. La tripulación del vuelo 447 había llegado a Río de Janeiro procedente de París el 28 de mayo. Tenían una parada programada de 3 días en Río, antes de volver a París. Por lo que sabemos, algunos de los pilotos habían aprovechado estos 3 días para descansar junto a algunos de sus familiares que habían viajado con ellos. En el aeropuerto, el clima era óptimo para el despegue y todo apuntaba a que sería un vuelo sin complicaciones. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en el trayecto no parecían tan esperanzadoras, ya que atravesarían la zona de convergencia intertropical, una región donde suelen formarse fuertes tormentas eléctricas y turbulencias severas. A las 7:29 de la tarde, hora local, el vuelo 447 de Air France despegó del Aeropuerto Internacional de Galeão sin complicaciones. A pocos minutos del despegue, cuando se encontraban bordeando la costa brasileña, la aeronave alcanzó los 20.000 pies de altitud. En ese momento, el piloto de reserva, David Robert,
se retiró para realizar su descanso programado, durante unas 3 horas aproximadamente. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando se encontraban a 35.000 pies de altura, entraron en el espacio aéreo oceánico, cuando sobrevolaban el océano Atlántico, mientras el vuelo transcurría con normalidad. Justo en ese momento, en la cabina recibieron un mensaje desde Air France, advirtiéndoles de fuertes tormentas en la ruta más adelante. Los pilotos debatían sobre las opciones para poder evitar las turbulencias que se ocasionarían al atravesar esa zona. El primer oficial comenzó a preocuparse al comprobar en pantalla que las nubes de la tormenta se aproximaban rápidamente, mientras atenuaba las luces de la cabina, para tener una mejor visibilidad del exterior a través del parabrisas. En ese momento, el Airbus A330 del vuelo 447 de Air France comenzaba a adentrarse en las nubes de la tormenta. A través del parabrisas, estaba todo completamente oscuro, y las turbulencias comenzaban a sacudir ligeramente la aeronave. Los pilotos debatían sobre la posibilidad de ascender al nivel de vuelo 370 para poder evitar la tormenta, ya que estaban a nivel 350 y parecía que se encontraban rozando la parte más alta de las nubes. Sin embargo, al realizar las comprobaciones oportunas, descubrieron que la altitud máxima a la que podían ascender era al nivel de vuelo 370, por lo que determinaron que iniciar el ascenso y poner al avión al límite no sería la mejor idea. Debían ser especialmente cuidadosos, ya que a mayor altitud, menor es el empuje que producen los motores. Y dado que se encontraban cerca del límite, los motores no tenían mucho margen excedente en caso de que hubiese cualquier tipo de complicaciones en dicha altitud. El capitán mencionó la aparición del fenómeno de los fuegos de San Telmo en la aeronave. Esto es una señal evidente de un aumento de la carga eléctrica cerca de un avión, una indicación más de que se estaban acercando a las nubes de la tormenta. Sobre las 2 de la madrugada, el piloto de reserva volvió de su descanso, y fue el capitán quien se retiró para acudir a la zona de descanso, no sin antes escuchar el informe que el primer oficial transmitía al piloto de relevo. El primer oficial informó sobre las evidentes turbulencias que estaban atravesando debido a que se encontraban dentro de la capa de nubes, y sobre la imposibilidad de ascender por el momento para poder evitarlas. El piloto de reserva, David Robert, ocupó el asiento derecho donde anteriormente se encontraba el capitán y tomó los mandos del Airbus. En ese momento, el capitán se retiró sin dar instrucciones específicas sobre cómo lidiar con la tormenta que se encontrarían más adelante. Unos minutos más tarde, el capitán de relevo informó a la tripulación de que entrarían en breve en una zona de turbulencias. El capitán Robert ajustó la sensibilidad de su radar meteorológico a max. Al hacer este cambio, el radar meteorológico se volvía más sensible y detallado. El capitán Robert indicó al primer oficial la posibilidad de girar ligeramente hacia la izquierda, ya que no parecía muy prometedor lo que aparecía enfrente de ellos en la pantalla del radar meteorológico. El primer oficial, al no entender lo que el capitán estaba diciendo, le preguntó a qué se refería. El capitán señaló la pantalla del radar meteorológico y volvió a preguntar si podían girar a la izquierda. El primer oficial estuvo de acuerdo y realizaron un giro de 12 grados a la izquierda. A pesar de ser una pequeña modificación, esto implicó que no siguieran la ruta original. Además, no informaron al control del tráfico aéreo de esta corrección. Unos minutos después, la aeronave se encontró con una corriente de aire ascendente, acompañada del sonido de lo que parecía la lluvia golpeando el fuselaje de la cabina, pero en realidad eran cristales de hielo. La temperatura en el interior de la cabina comenzó a elevarse, y el primer oficial preguntó al capitán Robert si había ajustado el aire acondicionado. Sin embargo, este no había realizado ningún ajuste en el aire acondicionado. Inmediatamente, un olor extraño inundó la cabina. El capitán Robert reconoció este olor como ozono. El olor a ozono se produce cuando el aire se mezcla con electricidad, un fenómeno común en las tormentas eléctricas. El cambio repentino de temperatura y humedad percibido en la cabina fue probablemente una señal significativa de que los motores habían succionado una cantidad considerable de agua o hielo, lo que sobrecargó parcialmente el sistema de aire acondicionado. Unos instantes después, las turbulencias se hicieron más intensas, y el primer oficial redujo la velocidad de Mach 082 a Mach 08, que era la velocidad recomendada para atravesar las turbulencias. Esto provocó que el acelerador automático redujera la potencia al 84% N1.
Los tubos pitot comenzaron a congelarse. Esto normalmente no sería un inconveniente, ya que disponen de unos calentadores para descongelarlos. Pero si la concentración de hielo es demasiado alta, los tubos pitots pueden obstruirse antes de que los calentadores puedan derretir el hielo. Los cristales de hielo que ahora estaban impactando el exterior del avión comenzaron a sobrecargar los elementos calefactores de las sondas de pitot, las cuales proporcionaban información crucial a los 3 módulos de datos aéreos en ese momento. A las 2:10 de la madrugada, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron repentinamente, acompañados de una alerta sonora en la cabina. En ese mismo momento, una fuerte ráfaga de viento hizo que el avión se inclinase bruscamente hacia la derecha. El primer oficial Bonin dijo: «Tengo los controles». Justo en ese instante, la aeronave se inclinó hacia la derecha y el primer oficial comenzó a pilotar el Airbus manualmente. En este punto, la aeronave aún volaba razonablemente nivelada, aunque comenzaba a desarrollar una inclinación hacia la derecha. A medida que la inclinación continuaba, la velocidad del aire indicada en la pantalla de vuelo principal del capitán, así como en el indicador de respaldo, cayó repentinamente de 275 nudos a 60 nudos, una indicación claramente errónea. El primer oficial, que estaba pilotando manualmente, intentó rápidamente corregirlo girando a la izquierda y elevando el morro del avión para corregir la altitud. Este fue el comienzo de la secuencia de eventos que finalmente condenarían este vuelo. El primer oficial, concentrado en corregir la inclinación del avión y volver a nivelar la aeronave, comenzó a sobrecorregir, y los movimientos que hizo con los mandos causaron más oscilaciones de derecha a izquierda y viceversa. Sin embargo, el cabeceo de la aeronave hacia arriba estaba aumentando rápidamente, lo que llevó a una velocidad de ascenso muy alta casi de inmediato. Tras la desconexión del piloto automático, diferentes advertencias comenzaron a sonar en la cabina, incluyendo una breve advertencia de entrada en pérdida. Segundos después, la velocidad que aparecía en el panel de instrumentos comenzó a descender una vez más. Además, el cabeceo del avión había alcanzado los 11 grados hacia arriba, y el primer oficial seguía intentando estabilizar la aeronave, girando los mandos a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, las correcciones realizadas seguían siendo excesivas. El primer oficial dijo: No tenemos buenas lecturas de la velocidad. Probablemente estaba refiriéndose a la falta de información de velocidad en los monitores. El capitán Robert, que se suponía que debía gestionar las advertencias de la ECAM y la lista de comprobación anormal, dijo: ¿Hemos perdido las velocidades entonces? Refiriéndose a las lecturas. Después continuó leyendo en voz alta los mensajes de la ECAM, pero de forma tan rápida que era difícil de entender. En tan solo 18 segundos, aparecieron hasta 10 mensajes de error en la ECAM, cada uno de ellos, acompañados de su alerta sonora correspondiente, además de la alerta principal, o Master Warning. La tensión se palpaba en la cabina. Pocos segundos después, la altitud del avión había alcanzado los 12 grados con el morro hacia arriba, y se encontraban ascendiendo a una velocidad de 6.900 pies por minuto, lo cual era más de 7 veces la velocidad normal. De repente, las barras del director de vuelo reaparecieron frente al primer oficial, pero en lugar de estar en el modo de mantenimiento de altitud, estaban activadas en el modo de velocidad vertical debido a que se reactivaron en medio del ascenso, lo cual en este momento era una distracción más al no serles de utilidad. El capitán Robert apartó la vista de la pantalla de la ECAM, y en ese momento fue cuando se percató del fuerte cabeceo de la aeronave. Inmediatamente le dijo al primer oficial Bonin: Presta atención a tu velocidad. Presta atención a tu velocidad. Probablemente se estaba refiriendo a la velocidad vertical. El primer oficial Bonin respondió: Ok, estoy bajando. Comenzó en ese momento a inclinar el avión hacia abajo, pero esto no fue suficiente. Tan solo redujo la velocidad de ascenso, pero el avión continuó ascendiendo. Al percatarse de esto, el capitán Robert dijo lo siguiente al primer oficial: Estabiliza. Ya que de acuerdo con los instrumentos, el avión seguía ascendiendo y debía descender inmediatamente. Repitió insistentemente lo siguiente: Vuelve a bajar. Según lo que dice aquí, estamos subiendo. Según esto, estás subiendo, así que desciende. El primer oficial respondió a las indicaciones, y el cabeceo se redujo momentáneamente a aproximadamente unos 10 grados, aunque la velocidad de ascenso seguía siendo de alrededor de 4.000 pies por minuto.
La aeronave alcanzó su altitud máxima calculada de 37.000 pies, y justo en ese instante las barras del director de vuelo desaparecieron de nuevo. Pero el indicador de velocidad en el lado izquierdo mostraba una velocidad correcta de 223 nudos. Esto significaba que, hasta ese momento, el avión había perdido aproximadamente 50 nudos de velocidad y la velocidad seguía reduciéndose. La alarma de pérdida se apagó al llegar a 223 nudos y parecía que recuperaban, al menos por el momento, el control de la aeronave. Los directores de vuelo reaparecieron brevemente durante un segundo y desaparecieron nuevamente para volver a aparecer de nuevo, mostrando una orden de ascenso de aproximadamente 1.400 pies por minuto, que era la tasa de ascenso del avión en ese momento. En ese mismo instante el primer oficial Bonin dijo: Estamos en ascenso. Parecía que Bonin no era capaz de hacer descender la aeronave. Ante la gravedad de la situación, el capitán de relevo, Robert, pulsó el botón de llamada para intentar que el capitán Dubois volviera a la cabina. El piloto de relevo presionó el botón varias veces, pero el capitán no aparecía. Inquieto, el piloto de relevo comenzó a preguntar dónde estaba el capitán y por qué no acudía a la cabina a pesar de las repetidas llamadas. Segundos después, volvió a aparecer el aviso de entrada en pérdida, y sonó continuamente durante los 45 segundos siguientes por toda la cabina. El primer oficial Bonin reaccionó tirando hacia atrás de los controles y aumentando la altitud de cabeceo a 16 grados con el morro hacia arriba. 16 grados es aproximadamente la inclinación habitual en la fase de despegue. Esta orden de cabeceo hacia arriba repercutió en que el estabilizador de la parte trasera de la aeronave empezase a moverse hacia la posición de máximo cabeceo hacia arriba, lo que dificultaba aún más la posible recuperación. El avión ya no tenía suficiente potencia para mantener la velocidad de ascenso solicitada. En su lugar, comenzó a nivelarse lentamente, balanceándose de lado a lado. El primer oficial reaccionó desesperadamente intentando contrarrestarlo con la palanca de mandos. Esto los conducía directamente a un stall, o entrada en pérdida, pero no reaccionaron al aviso. El hecho de que el Airbus solo disponga de un aviso sonoro, pero no visual de entrada en pérdida delante de los pilotos, podría haber contribuido a explicar por qué no reaccionaron al aviso. La aeronave comenzó a sacudirse violentamente. En un intento por recuperar el control, el primer oficial Bonin puso el acelerador en la posición toga, pero a esta altitud, por encima de la máxima de rendimiento de la aeronave, los motores no podían producir suficiente potencia ni siquiera para mantener la velocidad, y mucho menos para acelerarla. TOGA es un acrónimo de Take Off Go Around, despegue, dar la vuelta, que se refiere a una configuración en la que los motores operan a potencia máxima. Esta configuración se utiliza generalmente durante el despegue, o cuando se requiere una potencia máxima para un procedimiento de aproximación de emergencia. Mientras tanto, el capitán Dubois seguía sin aparecer en la cabina, lo cual aumentaba aún más la tensión entre los pilotos. El primer oficial Bonin dijo: Estoy en toga, pensando que de esta manera el avión aceleraría y saldrían de esa tensa situación. Sin embargo, lejos de su objetivo, la aeronave ascendió ligeramente y con el morro del avión apuntando hacia arriba en un ángulo de 18 grados, los motores finalmente no pudieron generar suficiente potencia, y el avión entró en pérdida comenzando el descenso. En ese momento, el hielo de los tubos pitot se había derretido, y tanto el indicador de velocidad del aire de reserva, como el izquierdo, habían vuelto a funcionar. La velocidad era de 183 nudos, lo que significa que habían perdido unos 90 nudos. La aeronave inició un descenso en picado, y la alerta de entrada en pérdida no dejaba de sonar. En ese mismo instante, el capitán Robert, desorientado completamente por la situación, dijo: Todavía tenemos los motores. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. La aeronave comenzó a inclinarse hacia la derecha, mientras el primer oficial movía continuamente el mando hacia la izquierda y hacia arriba. Sin embargo, esta acción no parecía tener efecto. El primer oficial dijo en ese momento que ya no tenía el control de la aeronave, mientras el capitán Robert le dijo que mantuviera la palanca de mandos hacia la izquierda. Es justo en ese momento cuando el capitán Robert, el copiloto más experimentado y aparentemente con una mejor comprensión de la situación, asume el control del avión. Sin embargo, tampoco nota que el avión ha entrado en pérdida, a pesar de la alarma sonora que alerta sobre esta condición. Esto era debido a que la velocidad de descenso había aumentado a unos 10.000 pies por minuto, y el ángulo de ataque era de unos 40 grados,
lo que significaba que la aeronave estaba ahora más cayendo que volando. Fue entonces cuando el primer oficial Bonin retomó los controles. En ese mismo instante, el capitán Dubois volvió a la cabina, justo cuando el aviso de entrada en pérdida se detuvo, quedándose atónito al contemplar la escena que se encontró. A pesar de que no había aviso de entrada en pérdida, la aeronave descendía a una velocidad vertical increíble, y acababan de pasar los 35.000 pies, la misma altitud que cuando abandonó la cabina. El cabeceo variaba entre 9 y 15 grados con el morro hacia arriba y hacia abajo, y se podían ver 10 advertencias en la pantalla de la ECAM, además de la advertencia de Master Warning, acompañadas con fuertes sacudidas de la aeronave. El capitán Dubois les preguntó qué estaban haciendo. Tanto el primer oficial como el piloto de relevo le respondieron que habían perdido el control de la aeronave, y ninguno de ellos entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando el capitán Dubois regresa a la cabina, lejos de tomar el mando, se sienta detrás de los pilotos, lo que le impide observar que los controles están haciendo que el morro apunte hacia arriba, el procedimiento contrario al necesario para recuperar la estabilidad y salir de la pérdida. Como resultado, el avión seguía descendiendo a toda velocidad. Al comenzar a cabecear hacia abajo, la velocidad comenzó a aumentar y el ángulo de ataque disminuyó ligeramente. En un giro irónico del destino, al aumentar la velocidad, el sistema de aviso de entrada en pérdida detectó indicaciones válidas y comenzó a sonar nuevamente. Esto confundió aún más a los pilotos, ya que el aviso indicaba una entrada en pérdida cuando el morro estaba cabeceando hacia abajo, pero dejaba de sonar cuando el morro cabeceaba hacia arriba. Mientras los pilotos intentaban recuperar el control, la aeronave descendía entre 10.000 y 15.000 pies por minuto, con el morro oscilando entre 8 grados hacia abajo y 15 grados hacia arriba. Movieron el acelerador nuevamente a la posición de ascenso, y el avión dejó de inclinarse hacia la derecha, pero comenzó a oscilar de izquierda a derecha. El primer oficial continuaba intentando corregir el movimiento utilizando el stick lateral. En ese momento el capitán de relevo, Robert, le preguntó al capitán Dubois: ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente, el capitán Dubois no tenía información sobre los acontecimientos previos, por lo que respondió lo siguiente: No lo sé. Estamos cayendo. Con la alerta de pérdida aún activada, los 3 miembros de la tripulación discuten la situación. El avión atraviesa una zona de turbulencias, y el capitán urge al primer oficial Bonin a nivelar las alas, pero Bonin ignora la indicación. En un momento increíble, los pilotos llegan a discutir si están ascendiendo o descendiendo, antes de finalmente coincidir en que el avión está descendiendo. El capitán Robert intenta tomar el control del avión moviendo su mando hacia adelante para bajar el morro. Sin embargo, dado que los controles están en modo dual, el sistema promedia su orden con la del primer oficial Bonin, quien todavía tiene el mando hacia atrás, elevando el morro. Como resultado, la maniobra del capitán Robert no produce ningún efecto. En ese momento el capitán Robert le dice al primer oficial: Sube, 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 sube. A lo que el primer oficial Bonin responde: Pero sí he tenido el mando hacia atrás todo el tiempo. Al decir eso, se percatan de que todo el tiempo el primer oficial ha estado realizando la maniobra contraria. El capitán Dubois inmediatamente le dice: No, 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 no subas, no, no. Y el capitán de relevo Robert le sigue con lo siguiente: Entonces desciende. Mira, dame los controles a mí. El capitán Robert retoma el control y logra bajar el morro del avión, lo que permite ganar velocidad. Sin embargo, el avión continúa descendiendo rápidamente. En ese momento, es crucial aumentar la velocidad para generar suficiente potencia para ascender. Sin embargo, sin informar a sus compañeros, el primer oficial Bonin vuelve a tirar hacia atrás de su palanca, reduciendo la efectividad de la maniobra del capitán Robert. Sin percatarse de este detalle, el capitán Robert no lograba entender por qué la aeronave seguía descendiendo. En ese momento, el capitán Robert cambió la estrategia y tiró de los mandos hacia atrás, mientras de fondo se escuchaba al sistema GPWS con los mensajes Sink Rate, Pull Up, ya que la aeronave se encontraba a 2.500 pies de altura. Esto provocó que el capitán cambiara de opinión y gritara: Adelante, tirad. Mientras tanto, el primer oficial repetía: Vamos, tirad, arriba, arriba.
Ambos pilotos tiraron al máximo de sus palancas de mandos, lo que hizo que el morro se elevara 16,2 grados sobre el horizonte y un ángulo de alabeo de 5,3 grados a la izquierda. En ese momento, la velocidad era de 107 nudos en horizontal y 107 nudos en vertical. A las 2:14:22, el primer oficial Bonin pulsó su botón de toma de control y lo mantuvo pulsado, bloqueando así el control del piloto de relevo. Se emitió un aviso que indicaba prioridad derecha. El primer oficial, en estado de pánico, gritó: ¡Maldita sea! ¡Vamos a chocar! Seguido de: Esto no puede ser verdad. y... ¿Pero qué ha pasado? Mientras tanto, el capitán ordenó con firmeza: 10 grados de cabeceo. Mientras las alarmas de pérdida y del sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, se escuchaban de fondo. A las 2:14:28, el Airbus A330 impactó contra el Océano Atlántico con un ángulo de 45 grados y una velocidad de descenso en vertical de 10.912 pies por minuto. 151 nudos de velocidad vertical y 107 nudos de velocidad horizontal. Inmediatamente después del impacto con el agua, el avión se partió en miles de fragmentos y las 228 personas a bordo se perdieron de inmediato. Durante las primeras horas, ninguno de los centros de control del tráfico aéreo responsables de la vigilancia del vuelo se percataron de la situación, dado que los problemas con la comunicación por radio HF no eran infrecuentes en este área del Océano Atlántico. Pronto quedó claro que no había señales del vuelo desde la 1:53 de la madrugada, y que la tripulación no había registrado su posición en los diversos puntos de control que se requerían. Todos los centros del control del tráfico aéreo se coordinaron entre sí para verificar si alguno tenía noticias sobre el avión. El último contacto por radar con el avión se registró a la 1:33 UTC, cuando fue detectado por el radar en el archipiélago de Fernando de Noronha. En ese momento, la aeronave volaba a 35.000 pies, por debajo de su altitud de crucero habitual de 37.000 pies. Se solicitó a otros aviones en la misma ruta que intentaran establecer contacto con el vuelo, pero no tuvieron éxito. Lo mismo ocurrió al intentar el contacto a través del sistema de comunicación por satélite, SATCOM, y mediante los mensajes EICAS enviados por Air France. El portavoz de la Fuerza Aérea Brasileña informó que el radar en las islas de Cabo Verde no había detectado la aeronave sobre el Océano Atlántico, lo que llevó al envío de varios aviones de búsqueda. Además de los aviones de búsqueda y rescate brasileños, se enviaron aviones de reconocimiento franceses al archipiélago de Fernando de Noronha. El 6 de junio, se confirmó el hallazgo de restos del vuelo 447 de Air France flotando en el Océano Atlántico, proporcionando indicios sobre la ubicación de la aeronave. El 7 de junio se localizaron más restos de la aeronave. La recuperación de las cajas negras era poco probable debido a la profundidad del océano en esa área y a la complicada geografía del lecho marino. El 2 de abril de 2011, casi 2 años después del accidente, los restos del avión fueron finalmente localizados en una zona relativamente plana del fondo marino, a una profundidad de aproximadamente 12.800 pies, y a 6,5 millas de distancia de su última posición transmitida por el EICAS. Finalmente, se envió un navío equipado con 2 minisubmarinos para rastrear la señal de localización de las cajas negras, que emitieron durante aproximadamente un mes, y encontraron los restos a una profundidad de 12.800 pies, o 3.900 metros. El 8 de abril de 2011, se le encomendó recuperar los registradores de vuelo y otras evidencias para determinar la causa del accidente. El 27 de abril de 2011, se encontró una de las cajas negras, que contenía los datos de vuelo a unos 13.000 pies de profundidad, pero sin la unidad de memoria. Sin embargo, esta última se halló en aparente buen estado el 1 de mayo. El 3 de mayo, se encontró la segunda caja negra, que contenía las grabaciones de las voces en la cabina, CVR, Cockpit Voice Recorder. El hallazgo de las cajas negras fue lo que permitió realizar el informe final y esclarecer los hechos que llevaron al vuelo 447 de Air France a un desenlace fatal. ¿Por qué ocurrió este trágico accidente? El informe final indicó que ningún componente del avión falló. Fueron los tubos pitot que se obturaron a causa del hielo, provocando que el piloto automático se desconectara. Este sistema mantenía la aeronave en vuelo autocontrolado durante un momento crítico, en el que las corrientes transversales de viento actuaban con fuerza sobre el avión.
y se experimentaban cambios térmicos significativos entre las diferentes zonas que la aeronave atravesaba. Esto obligó a la tripulación a tomar el control manual del avión mientras volaba a gran velocidad en aire muy tenue, atravesando corrientes cálidas y frías, en ciclos de ascenso y descenso. Estas condiciones, caracterizadas por la presencia de microcristales de hielo, provocaron la obstrucción de los tubos pitot, lo que desencadenó una serie de eventos adversos. Con el avión ya en control manual, en algún punto debió ser succionado por una masa de aire en descenso. Las presiones de ondas supersónicas se trasladaron del centro de gravedad en las alas hacia la punta del avión, desestabilizando la aeronave y provocando una caída vertical súbita a gran velocidad. Se esperaba que la tripulación aplicara el procedimiento para velocidad aerodinámica no fiable, pero no lo hizo. En cambio, la reacción inicial del piloto al cabecear hacia arriba aumentó la pérdida de energía, y el piloto de seguimiento descubrió el problema demasiado tarde. Las correcciones posteriores fueron insuficientes, lo que llevó a la aeronave a salir de su envolvente de rendimiento y entrar en pérdida constante. La falta de identificación de esa entrada en pérdida hizo que la tripulación nunca iniciara ninguna actuación para contrarrestarla. El accidente llevó a importantes recomendaciones de seguridad en la aviación, incluyendo la creación de la formación para pilotos en prevención y recuperación. Se establecieron nuevos procedimientos para controlar la velocidad del aire no fiable, enfatizando la desconexión de los sistemas automáticos y el ajuste inmediato del cabeceo y la potencia. Además, se recomendó la instalación de una cámara en la cabina y mejoras en las sondas pitot, las cajas negras, el sistema de aviso de entrada en pérdida del Airbus y en los procedimientos de búsqueda y rescate. Honremos a las víctimas del vuelo 447 de Air France. Dos gigantes de acero, cada uno con cientos de almas a bordo, avanzan lentamente entre la niebla espesa. Nadie lo sabe aún, pero en cuestión de segundos sus destinos se cruzarán, y el mundo entero se estremecerá. No hubo explosiones intencionadas ni misiles. Lo que ocurrió aquella tarde en el aeropuerto de los Rodeos fue algo mucho más inquietante. Una cadena de errores humanos, malentendidos y decisiones precipitadas que, juntas, desencadenaron la peor tragedia de la aviación comercial. ¿Y si supieras que este desastre se habría evitado si una sola cosa, una sola frase, un solo minuto, hubiera sido diferente? Esta es la historia de cómo una bomba en un aeropuerto equivocado, dos pilotos expertos y una torre de control sin radar terminaron escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la aviación. Y lo peor es que todo empezó mucho antes de que ninguno de esos aviones aterrizase en Tenerife. El sol caía sobre la pista del aeropuerto de Las Palmas. Entre el bullicio de turistas y empleados, dos jóvenes caminaban con aparente tranquilidad hasta una pequeña floristería del vestíbulo. Nadie les prestó demasiada atención. Parecían dos turistas más. Vestían como cualquiera y se movían sin prisa. Pero la realidad era que no estaban allí por las flores. Se detuvieron unos segundos y observaron el lugar con detenimiento. Después, intercambiaron una mirada y se marcharon a toda prisa, como si hubieran recordado algo urgente. Sin saberlo, todos en aquel aeropuerto acababan de quedar atrapados en una cuenta atrás. Los dos jóvenes habían dejado algo tras de sí. Era una bolsa con un artefacto casero en su interior. Y ese artefacto ya estaba contando los minutos. En la cabina del KLM 4805, al mando estaba el capitán Jacob Veldhuisen van Santen. Tenía 50 años y era uno de los pilotos más reputados de la compañía. Acumulaba más de 11.700 horas de vuelo, y además era instructor y jefe de pilotos de KLM para el Boeing 747. A su lado, el primer oficial Klaas Meurs, de 42 años, con cerca de 9.200 horas de experiencia, y el ingeniero de vuelo Willem Schroeder, de 48 años, y más de 17.000 horas. Una tripulación veterana, acostumbrada a operar bajo presión. Por su parte, en la cabina del Pan Am 1736, el capitán Victor Grubbs, de 56 años, sumaba más de 21.000 horas de vuelo. Le acompañaban el primer oficial Robert Bragg, de 39 años, con unas 10.800 horas, y el ingeniero George Warnes. A la 1 en punto del mediodía, una llamada interrumpía la rutina del personal del aeropuerto. Una voz anónima, seca, amenazaba con algo concreto. Hay varias bombas colocadas en el edificio. Tenéis 15 minutos.
Exactamente 15 minutos después, una explosión reventó parte del techo del aeropuerto. 4 personas resultaron heridas, pero eso no era lo más grave. Lo peor era que nadie sabía si había más bombas escondidas. En cuestión de minutos el caos se impuso. Vuelos desviados, pasajeros evacuados, policía y militares peinando el edificio. El aeropuerto se paralizó, y lo que parecía un incidente más en una época tensa políticamente, se convertía en la primera ficha de dominó que caería, llevándose consigo casi 600 vidas. Porque esa explosión obligaría a desviar decenas de vuelos al aeropuerto menos preparado de las islas, un lugar donde la niebla mandaba y donde la suerte brillaba por su ausencia. Mientras tanto, en la isla de Gran Canaria el caos se desataba. En el aire, 2 colosos avanzaban hacia su destino sin sospechar lo que les esperaba. El primero era el vuelo 1736 de Pan Am, un Boeing 747 apodado Clipper. Había salido desde Los Ángeles, con una escala en Nueva York, y ahora se dirigía hacia Las Palmas. A bordo, los 380 pasajeros, en su mayoría jubilados estadounidenses, estaban ilusionados por iniciar un crucero por las islas. El segundo avión era el del vuelo 4805 de KLM, otro 747, esta vez procedente de Ámsterdam, también con dirección a Las Palmas. Este vuelo también iba completo, 234 pasajeros y 14 tripulantes. Al mando, una figura casi mítica en la compañía, Jacob Van Santen. No solo era el capitán, también era el instructor jefe de KLM en este modelo de avión. Tenía prestigio, autoridad y una presión silenciosa que empezaba a crecer. Porque esa mañana, cuando despegaron, ninguno de los 2 vuelos sabía que jamás aterrizarían en su destino. Cuando los pilotos se acercaban al espacio aéreo canario, la noticia los golpeaba por radio. El aeropuerto de Las Palmas estaba cerrado por una amenaza de bomba. Fue entonces cuando el control del tráfico aéreos les daba una alternativa que pareció sencilla, pero que en realidad cambiará todo. Los 2 Boeing 747 debían desviarse a un aeropuerto más pequeño, ubicado entre montañas, donde las condiciones meteorológicas cambiaban en minutos y la niebla espesa podía tragarse un avión entero. Un lugar llamado Los Rodeos. El aeropuerto de Tenerife Norte, conocido como Los Rodeos, no era un aeropuerto cualquiera. Estaba situado a más de 600 metros de altitud, en la parte norte de la isla, rodeado de colinas y bañado constantemente por una mezcla traicionera de humedad y niebla. La razón era simple. El Teide, el pico más alto de España, que actúa como un muro para los vientos del Atlántico. Cuando el aire húmedo choca con esa pared natural, asciende, se enfría y forma niebla densa en cuestión de minutos. Y no una niebla cualquiera. Esta aparece y desaparece como si tuviera vida propia. Puedes ver a 1 kilómetro, y segundos después no distinguir ni las luces de la pista. Los controladores lo sabían y los pilotos también. Las estadísticas hablaban por sí solas. Entre 1965 y 1968, se registró un accidente mortal por año en este mismo aeropuerto. Aún así, en 1977, Los Rodeos seguía operando, a pesar de que ya se había construido un aeropuerto nuevo en el sur de la isla, más seguro y con mejor clima. ¿Por qué no se utilizaba? La respuesta era tan frustrante como habitual. Política, burocracia, intereses enfrentados. Mientras tanto, los aviones seguían operando en un aeropuerto sin radar de superficie, con señales limitadas y un historial negro que muchos preferían ignorar. Y aquel día no solo estaban programadas las llegadas de Pan Am y KLM. Debido a la bomba colocada en el aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos fueron desviados a un lugar que no estaba preparado para recibirlos. Con la plataforma colapsada y las calles de rodaje bloqueadas, los controladores, que apenas contaban con visibilidad directa desde la torre, comenzaron a hacer auténticos malabares para mover aviones del tamaño de un edificio. Con cada minuto que pasaba, la niebla sobre el aeropuerto se volvía más densa, ocultando no solo las pistas, sino también la delgada línea que separaba la normalidad del desastre. En tierra la situación empezó a torcerse. El primero en aterrizar en Los Rodeos fue el Boeing 747 de KLM. Al mando estaba Jacob Van Santen, un comandante respetado y experimentado. Confiado en que la parada sería breve, decidió mantener a los pasajeros a bordo. Pero los minutos pasaron y la reapertura de Gran Canaria no llegaba.
Tras unos 20 minutos de incertidumbre, Van Santen aceptó que la espera iba para largo. Poco después, fue el turno del Pan Am. Su gigantesco 747 también tomó tierra en los rodeos, siguiendo la misma ruta de desvío. La tripulación, al ver que la espera se alargaba, intentó hacer lo mismo que sus colegas de KLM, dejar que los pasajeros bajaran a estirar las piernas. Pero se encontraron con un problema inesperado. El pequeño edificio terminal ya estaba abarrotado con los pasajeros del vuelo holandés. No había espacio para nadie más, así que no les quedó otra opción que permanecer a bordo. El ambiente dentro del avión era extraño, una mezcla de incomodidad y resignación. Pero todavía no había señales de alarma. Algunos pasajeros incluso fueron invitados a subir a la cabina, curiosos por ver el interior del 747. Todo parecía bajo control, al menos por el momento. A bordo del KLM, la historia era distinta. Van Santen y su tripulación no estaban solo pendientes del tiempo de espera. Había algo más, algo que el resto de los presentes en los rodeos ignoraba por completo. La legislación holandesa había cambiado recientemente, y con ella, las normas sobre las horas máximas de trabajo para las tripulaciones. Las nuevas reglas eran estrictas. Si un piloto excedía ese límite, se arriesgaba a sanciones graves, incluso a enfrentarse a un juicio. El reloj no se detenía, y cada minuto que pasaban en tierra acercaba a la tripulación a ese umbral. La presión comenzaba a crecer, silenciosa, implacable. Pero aún nadie lo veía venir. Van Santen tenía prisa, su familia le esperaba en casa, y cada minuto que pasaban en tierra alejaba la posibilidad de regresar esa misma noche a Ámsterdam. Sabía que si acababan atrapados en Las Palmas sin margen de maniobra, el día terminaría con la tripulación superando el límite legal de horas, y eso era algo que no podía permitirse. Así que tomó una decisión que, en ese momento, parecía lógica y eficiente, pero que más tarde resultaría fatal. Decidió aprovechar la espera para repostar por completo el avión. Una maniobra sencilla y rutinaria, pero que sellaría el destino del vuelo. La idea parecía inteligente. Salir de Tenerife con todo el combustible necesario para volver directo a casa, sin perder tiempo en Gran Canaria. Pero nadie, en ese momento, pensó en lo que eso implicaba realmente. Más peso, mayor velocidad de despegue y una pista que necesitaría cada metro si algo salía mal. Y como si fuera una broma cruel del destino, justo después de que comenzara el repostaje, Las Palmas reabrió. Pero ya era demasiado tarde. El enorme KLM seguía anclado al suelo, conectado a las mangueras, sin ninguna posibilidad de moverse. El Pan Am, que podría haber salido antes, no podía maniobrar, ya que el KLM bloqueaba la salida. Lo que en un principio parecían simples decisiones operativas comenzaba a transformarse en una trampa. Y lo más inquietante de todo era que nadie parecía verlo venir. Las Palmas ya estaba operativo, pero en los rodeos nadie se movía. El KLM seguía cargando combustible y el Pan Am esperaba detrás, sin posibilidad de avanzar. Mientras tanto, la niebla empezaba a descender sobre el aeropuerto como una manta espesa, envolviéndolo todo en un silencio cada vez más inquietante. Lo que había empezado como un día despejado se transformó, en cuestión de minutos, en una escena fantasmagórica. La visibilidad cayó en picado. En un momento los pilotos pasaron de ver cientos de metros a no ver nada. Las nubes bajas se deslizaban sobre el aeropuerto, apareciendo y desapareciendo sin aviso, cubriendo la pista por completo. En medio de todo aquello, los controladores, sin radar terrestre, debían guiar a los aviones prácticamente a ciegas, confiando únicamente en las instrucciones por radio. Y ahí surgía el segundo gran problema, el idioma. Aunque el inglés era el idioma oficial, tanto los controladores como varios pilotos hablaban con acentos marcados, lo que convertía mensajes que debían ser claros y precisos en frases ambiguas, mal pronunciadas, mal leídas, o peor aún, mal entendidas. El KLM recibió la orden de entrar en pista, avanzar hasta el final, girar y esperar autorización para despegar. El controlador además les aclaró que esperasen su autorización final antes de iniciar el despegue. Minutos después, el Pan Am recibió la misma instrucción: entrar en pista, avanzar y salir por la tercera a la izquierda. Sin embargo, su capitán dudaba. Con la niebla cada vez más densa, no resultaba fácil distinguir las señales, y además, no parecía seguro entrar en pista mientras el KLM no hubiera despegado. Comentó sus dudas con la tripulación,
pero decidieron no transmitirlas al controlador, con la esperanza de evitar más confusión lingüística. Fue una decisión equivocada. Ambas tripulaciones, por separado, comenzaron a discutir entre ellas tratando de aclarar cuál era la salida correcta. Pero el Pan Am no se detuvo en la tercera salida, como estaba previsto. La sobrepasó sin desviarse, quizás porque la densa niebla la ocultaba por completo, o tal vez porque la maniobra que requería un giro de entrada y salida de 148 grados resultaba especialmente compleja para un jumbo en esas condiciones. El avión continuó avanzando lentamente hacia la cuarta salida, con una velocidad anormalmente baja, arrastrado por una visibilidad reducida al mínimo, y un entorno que no ofrecía segundas oportunidades. Mientras tanto, en la frecuencia de radio comenzaban a escucharse interferencias, voces que se solapaban, frases que quedaban a medias y palabras que desaparecían bajo un pitido agudo. En medio de ese caos invisible, algo mucho peor empezaba a tomar forma. Porque en la mente del capitán Van Santen de KLM se instaló la certeza de que la pista estaba libre, y la instrucción que acababa de recibir le sonó, inequívocamente, como una autorización para despegar, aunque no lo era. El controlador les había dado una indicación para después del despegue, válida solo si ya hubieran recibido permiso para iniciar carrera, no era una luz verde. Sin embargo, Van Santen lo interpretó como una autorización completa, y cuando su copiloto repitió el mensaje por radio, añadió una frase que no estaba en el original: «Estamos en despegue». Pero lo cierto era que aún no tenían autorización para despegar. Y lo más grave era que el controlador escuchó la frase, pero no la corrigió. No aclaró que la pista aún no estaba libre, ni que el KLM debía esperar, mientras el avión comenzaba a moverse por la pista entre la niebla. A las 17:06, el vuelo de KLM completó su giro de 180 grados en uno de los extremos de la pista. El avión quedó perfectamente alineado, listo para iniciar la carrera de despegue. Sin esperar más, el comandante Van Santen empujó los aceleradores con decisión, y el estruendo de los motores comenzó a sacudir el aeropuerto. Fue entonces cuando el primer oficial interrumpió con firmeza, indicando que aún no tenían autorización para despegar. Van Santen reaccionó al instante, soltando momentáneamente los mandos, y con tono seguro, le pidió que solicitara el permiso. La petición, sin embargo, no fue clara. El primer oficial formuló una frase ambigua, mezclando la solicitud de despegue con la confirmación de la ruta hacia Las Palmas. Pero la respuesta del controlador, aunque no era una autorización para despegar, incluía una palabra que lo cambió todo: take-off. Para Van Santen, bajo presión, atrapado por el reloj y sin visibilidad, fue más que suficiente. Ordenó aplicar potencia de despegue y en ese instante, el 747 comenzó a moverse por la pista. Lo que no sabían era que a casi 3 kilómetros, oculto por la niebla, el avión de Pan Am seguía en la pista. Avanzaba lentamente, buscando la tercera salida, pero ya la había pasado. Intentaban ahora llegar a la cuarta, aún convencidos de que no había nadie detrás, sin imaginar que algo enorme y veloz se les echaba encima. Y fue entonces cuando, en apenas unos segundos, se perdieron 3 oportunidades clave para evitar la tragedia. La primera, el controlador, confundido, respondió: «Ok, espere para despegar», creyendo que el KLM solo pedía permiso para posicionarse. La segunda, el primer oficial de vuelo de Pan Am avisó por radio, indicando que estaban todavía en la pista. Pero su mensaje coincidió con otra transmisión. Hubo interferencias, solo se escuchó un pitido. En la cabina del vuelo 4805 de KLM, lo único que escucharon fue un simple «OK». La tercera oportunidad llegó cuando el ingeniero de vuelo del KLM, atento y visiblemente inquieto, preguntó si el otro avión seguía todavía en la pista. Pero el capitán Van Santen, convencido de que estaba libre, respondió sin titubeos que la pista estaba despejada. La realidad es que el Boeing 747, del vuelo 1736 de Pan Am, aún seguía en la pista, oculto por la niebla. En ese momento, el avión de KLM avanzaba a 260 km por hora por la pista, sin margen para rectificar. Desde la cabina del vuelo de Pan Am, el capitán Grubbs distinguió unas luces a lo lejos, entre la niebla. Inicialmente pensó que no se movían, pero en cuestión de segundos, el primer oficial, Robert Bragg, rompió el silencio con una exclamación desesperada. ¡Ahí está!
¡Míralo, maldita sea! ¡Ese hijo de viene! El capitán Grubbs reaccionó de inmediato y sin perder ni un segundo gritó con voz urgente. ¡Fuera! ¡Fuera! Giró el avión con todas sus fuerzas, intentando sacarlo de la pista y llevarlo a la hierba. Aceleró a fondo, pero con más de 340 toneladas de peso, el 747 apenas respondió. Se desplazaron unos metros, pero no lo suficiente. En la cabina del vuelo de KLM, Van Santen ya había oído el aviso de V1, la velocidad de decisión. Justo en ese momento, estaba a punto de rotar o despegar del suelo, cuando de pronto, una silueta emergió entre la niebla, justo en medio de la pista. Sin pensarlo, tiró con fuerza de los mandos, pero lo hizo demasiado fuerte y la cola del avión golpeó el asfalto con violencia, dejando tras de sí una estela de chispas. El 747 logró elevarse, pero no lo suficiente. El motor número 4 del avión de KLM impactó de lleno contra la parte superior del fuselaje del Pan Am, atravesando la cabina de primera clase como si fuera papel, mientras el tren de aterrizaje golpeaba el lomo del avión estadounidense, arrancando la deriva, también conocida como estabilizador vertical o aleta vertical, y partiendo la cola. En cuestión de segundos, la parte trasera del Pan Am quedó completamente destruida. El avión de KLM, aún en el aire aunque por solo unos metros, perdió sustentación, cayó sin tren de aterrizaje y se arrastró más de 300 metros por la pista antes de estallar en una bola de fuego. Las llamas devoraron la aeronave en el acto, y no hubo supervivientes. Las 248 personas a bordo, todos los pasajeros y toda la tripulación, perdieron la vida. En el Boeing de Pan Am, el horror también fue absoluto. El impacto destrozó la parte frontal y muchas personas murieron al instante. Pero increíblemente, la cabina resistió. Los 3 pilotos permanecían con vida, atrapados entre los restos de metal y fuego. El ingeniero de vuelo trató de localizar los controles de emergencia, pero la parte superior del techo había desaparecido. Algunos pasajeros lograron escapar, no por las salidas principales, que quedaron deformadas, sino por huecos abiertos por la violencia del golpe. Varios saltaron desde una altura de casi 6 metros al asfalto, mientras otros lograron escapar por las alas o a través de un agujero en el techo trasero. De los 396 ocupantes del Pan Am, solo 61 sobrevivieron. A lo lejos, la torre de control seguía ajena a lo ocurrido, sin visibilidad debido a la niebla, por lo que aún no eran conscientes del desastre. Sin radar ni visión directa, la alarma solo se activó cuando otro avión informó de un resplandor entre las nubes. Los bomberos avanzaban con lentitud, casi a ciegas, y lo primero que percibieron fue el calor. Después, el horror. Primero encontraron el avión de KLM, completamente envuelto en llamas y sin ninguna posibilidad de ser salvados. Después, lo inesperado, el avión de Pan Am también ardía en llamas, pero aún quedaban personas con vida. Los equipos de emergencia lucharon contra el fuego, controlando el vertido de combustible para evitar nuevas explosiones, y consiguieron evacuar a decenas de personas de aquel infierno. Aquella noche, los rodeos se convirtió en el escenario del peor accidente de la historia de la aviación, y lo más trágico es que todo aquello pudo haberse evitado. En las horas siguientes al desastre, la noticia dio la vuelta al mundo. El accidente aéreo más letal jamás registrado sin relación con terrorismo había dejado 583 víctimas mortales. La investigación comenzó de inmediato, y lo primero que hicieron los equipos fue recuperar las cajas negras de ambos aviones, las grabadoras de voz, los datos de vuelo y todos los registros que guardaban la información clave de la tragedia. El informe final, elaborado por las autoridades españolas, fue claro y directo. La culpa principal recaía sobre el capitán de KLM, Jacob Van Santen. El documento señalaba 4 errores fatales. 1. Inició el despegue sin autorización clara. 2. No se detuvo cuando la torre le dijo que esperara. 3. Ignoró el aviso de que el otro avión seguía en pista. Y 4. No escuchó a su propio ingeniero de vuelo, que lo puso en duda en el último segundo. En Países Bajos, el informe fue acogido con ciertos matices. Reconocieron la responsabilidad del capitán, pero también quisieron profundizar más. ¿Qué llevó a un piloto tan respetado y experimentado, instructor jefe, a tomar una decisión tan catastrófica? Ahí es donde entraron en juego otros factores. La presión por las horas de vuelo.
La cultura de cabina, donde cuestionar al comandante no era habitual. Y sobre todo, el caos en las comunicaciones. Interferencias, frases ambiguas, indicativos incorrectos, y una frase mal interpretada que no significaba lo que Van Santen creyó oír. También surgieron dudas sobre los propios controladores. En las grabaciones se detectaron pausas extrañas, ruido de fondo, e incluso se llegó a sugerir que alguno de ellos estaba viendo un partido de fútbol en mitad de su turno. Pero quizás lo más revelador no fue señalar culpables, sino lo que vino después, porque esta tragedia marcó un antes y un después en la aviación mundial. Desde entonces se prohibió el uso informal de la palabra take-off. Solo puede decirse cuando la autorización es definitiva. Se reforzaron los protocolos de cabina. Nació el concepto de CRM, gestión de recursos de tripulación, donde un copiloto puede y debe cuestionar al comandante si algo no cuadra. Se endurecieron los entrenamientos en condiciones de baja visibilidad. El capitán Van Santen, el hombre que cometió el error, había sido también el rostro de los anuncios de KLM. Tras su muerte, la compañía retiró todas sus campañas. El accidente de los rodeos no solo fue un desastre, fue una lección escrita con fuego. Un recordatorio de que en aviación los errores no suelen venir solos, y que incluso los más preparados pueden equivocarse cuando el entorno conspira en silencio. El desastre de los rodeos fue el resultado de una cadena fatal de errores en un aeropuerto inadecuado, con mala visibilidad y comunicaciones confusas. Un cúmulo de fallos que nadie pudo prever ni detener a tiempo, con un precio altísimo en vidas. De aquella tragedia nacieron mejoras clave en seguridad, comunicación y diseño aeroportuario. Pero la pregunta de qué hubiera pasado si alguien hubiera actuado diferente sigue sin respuesta. Desde entonces, la aviación cambió para siempre.